Buenas tardes y muchas gracias por vuestra asistencia. Hoy en el laberinto de Ariadna, indudablemente estamos en una excelente compañía, yo diría que la mejor, para celebrar un homenaje, el de un poeta singular, muy querido de nuestro colectivo, como es José Corredor Mateos, quien hoy además nos honra con su visita. El evento que hoy presentamos lleva por título José Corredor Mateos, el don de la poesía, y se inscribe en el marco del Festival Barcelona Poesía 2023, que como cada año, durante el mes de mayo, celebra con multitud de actos poéticos la adhesión de nuestra ciudad al más antiguo arte de la palabra, que es, por supuesto, la poesía. Así que hoy, en el laberinto de Ariadna, nos sentimos realmente muy felices, estamos muy satisfechos por poder celebrar este evento. En primer lugar, a modo de introducción, proyectaremos un audiovisual muy breve y luego continuaremos con el acto. Muchas gracias por vuestra atención.
gracias al final. Los doy al principio porque con este tiempo que ha hecho, que no se podía mover, yo creí que no vendríais casi ninguno. No. Pues ya ves, ¿eh? Y encima esas fotos y que sigáis aquí, no me lo acabo de explicar. Bueno, muchas gracias y que sea lo que Dios quiera. Hombre, será todo bueno. Bueno, después de este preámbulo convertido en imágenes, pues bueno, queda patente la importancia que tiene para el laberinto de Ariadna un poeta y un amigo como José Corredor Mateos. Y es que la dimensión poética, humana, la trayectoria que ha seguido en su dilatada obra creativa, el reconocimiento y prestigio adquirido con los años, así como el Premio Nacional de Poesía que le fue concedido en el año 2005, pues yo creo que otorgan un pleno significado al homenaje que hoy estamos realizando aquí en el aula María Mercè Marçal. Para poner un poquito en contexto lo que es la obra y la persona de Pepe Corredor Mateos, aunque creo que todos o casi todos nosotros ya conocemos los hitos más importantes de su vida, sí que me gustaría recordarlos porque creo que es pertinente. Y así podemos decir que Pepe nació en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, en 1929, un 14 de julio, que en 1936 se trasladó a Vilanova i la Geltrú con su familia. Más tarde os mudasteis a Barcelona, ¿verdad? Primero a Vilanova i la Geltrú, luego a Barcelona, ¿no? 42. En el 42. Es decir, que Pepe Corredor Mateos es un niño de la guerra. Él vivió, como tantos otros, el conflicto bélico, el terrible conflicto, y de una manera u otra, directa o indirectamente, pues ha marcado su obra y su existencia. Más tarde, Pepe Corredor Mateos se licenció en Derecho en la Universidad de Barcelona, aunque siempre desde sus inicios ha desarrollado su tarea como crítico literario, crítico de arte, traductor, antólogo y poeta. En este ámbito cabe destacar que fue jefe de redacción de la editorial Espasa Calpe y director del Gran Larousse català. En 1953 publica su primer poemario titulado Ocasiones para amarte y desde entonces las entregas poéticas han sido regulares, a veces distanciadas por un lapso de años, paréntesis de tiempo, que a mí me parece que ni más ni menos que es la marca de los grandes poetas. La creación no puede ser algo continuado, algo incesante, sino que necesita unos periodos de reflexión, de poso, para que realmente fructifique de un modo memorable. Hasta el momento, Pepe Corredor Mateos nos ha regalado 11 poemarios, 4 antologías y unas memorias. Su último poemario, titulado Al borde, se publicó el año pasado, en 2022, en la que viene siendo desde hace ya algunas temporadas su editorial de referencia, Tusquets. Las memorias también están publicadas en Tusquets. En cuanto a las antologías, la última que tenemos de él es de 2011 y se titula Desolación y vuelo. Tampoco podemos olvidar, no sería justo, olvidar la faceta de crítico de arte de Pepe Corredor Mateos, porque él en diversas entrevistas ha manifestado que el arte y la poesía en su caso están íntimamente ligadas, que el arte ha influido mucho en sus poemas, en su desnudez, que es tan característica en su obra. Las memorias a las que hacíamos referencia, publicadas en 2016, tienen por título Corredor de fondo y son de innegable interés para todos aquellos seguidores de su obra e interesados en el arte, porque por sus páginas desfilan celebridades como Joan Miró, Antoni Tàpies, Joan Brossa, etc. Un largo etcétera de artistas con los cuales Pepe Corredor Mateos ha mantenido relación e incluso amistad. En el ámbito de los premios, Pepe Corredor Mateos ha cosechado galardones tan importantes como el Premio Boscán en 1961, el Premio Nacional de Poesía en 2005, que ya hemos citado, y el Premio Ciudad de Barcelona de Literatura en el año 2007. Asimismo, fue declarado hijo predilecto de Alcázar de San Juan y de Castilla-La Mancha. Ha obtenido la Creu de Sant Jordi en 1988, el Premio de las Artes Plásticas de la Generalitat de Cataluña en 1993
y la Medalla de Oro al Mérito Cultural del Ayuntamiento de Barcelona en el año 2003. Ante tan apabullante currículum, como comprenderéis, este es solo uno de los homenajes que en justicia Pepe Corredor Mateos debiera recibir. Y ahora, refiriéndonos concretamente al acto que hoy va a tener lugar, tengo que decir que contamos con 6 ponentes de lujo. A todos les estamos sumamente agradecidos por su interés, por su participación, porque enseguida, en el momento en que se les propuso, se mostraron entusiasmados y eso va a quedar reflejado en el acto de hoy. El conjunto de sus interpretaciones, de sus valoraciones, conformarán una visión poliédrica de nuestro homenajeado, que es quizás la que más se acerca siempre a la verdad. Por orden de intervención, nuestros ponentes serán José Luis García Herrera, poeta; Felipe Sérvulo, poeta, escritor y expresidente de este mismo colectivo; Carmen Plaza, poeta y escritora; Laureano Bonet, que es profesor emérito de Literatura Española de la Universidad de Barcelona; José María Balcells, que fue catedrático de Literatura Española de la Universidad de León; y, por último, Alejandro Duque Amusco, poeta, editor, traductor y crítico. Clausurará nuestro acto Pepe Corredor Mateos, quien nos dedicará unas palabras y nos hablará en primera persona acerca de su obra. Y bueno, no quiero acabar este preámbulo sin comentaros que cuando finalice este acto, pues continuaremos de un modo más distendido con un pisco labios que en un principio iba a tener lugar en el jardín del Ateneo, pero claro, dadas las circunstancias, no es cuestión de remojarnos más, con que me han comentado desde el bar que nos lo servirán aquí arriba. O sea que, bueno, y ahora pues disfrutad de este acto y espero, Pepe, que tú también lo disfrutes y te sientas como en casa, porque esta es tu casa. José Luis, por favor. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. A esta especie de ponencia le da la oportunidad que me ha brindado para participar en este homenaje a un gran amigo, un gran crítico de arte, un excelente poeta y, por encima de todo, una bellísima persona. Y en segundo lugar, pedir disculpas anticipadas porque de todas las intervenciones de esta tarde, la mía, sin ningún género de duda, será la menos académica de todas. Pues voy a centrar mi intervención en hablar de la persona del amigo y en ese trasfondo del cual no podemos disociarnos también un poco del escritor, del crítico, del poeta. Con vuestro permiso vamos a dar un pequeño salto en el tiempo y vamos a remontarnos al mes de octubre de 1994. Por aquel entonces, y en colaboración con el escritor y editor Carlos de Arce, de Seuva Ediciones, elaboré una antología de poetas jóvenes a la que dimos en llamar Los Nuevos Poetas. Para la presentación en Barcelona, Carlos pensó nada más y nada menos que en Ángel Crespo y José Corredor Mateos. A partir de ahora, Pepe. Os podréis imaginar mi alegría cuando Carlos me dijo que aceptaban encantados la propuesta. Ángel Crespo nos invitó, habéis visto una fotografía en que estamos con ellos, a vernos en su casa para hablar de la antología y ver cómo podíamos organizar la presentación. Así que una tarde del mes de octubre, en casa de Crespo, nos reunimos los poetas que vivíamos en Barcelona con Ángel y Pepe. Conocí a Pepe como poeta. Me habían hablado y muy bien de su libro Carta a Lipo, pero no le conocía en persona. Allí fue la primera vez que nos vimos, pues no recuerdo que lo hubiésemos visto antes. Salimos Guillem Vallejo, Juan Carlos Merchán, Víctor Ronda y yo, encantados de aquella reunión, absolutamente maravillados por la complicidad, la calidez, la excelente predisposición con la que nos acogieron para darnos su apoyo, su espaldarazo en el tortuoso, pero mágico, camino de la poesía. Para mí no solo nos demostraron que eran unos excelentes poetas y estudiosos, sino que eran unas personas de una calidad humana excepcional. Así lo demostraron cuando la antología fue presentada en el Pati Llimona algunos meses después. Son momentos en el devenir de un joven con aspiraciones a ser poeta un día que nunca, nunca se pueden olvidar.
A partir de entonces, con Pepe fui coincidiendo en algunos actos y en algunas de sus conferencias, hasta que, sería sobre la primavera del año 2000, Pepe vino a dar una conferencia sobre arte, invitado por el Fórum Cultural Gaspar de Presas, a Sant Andreu de la Barca, donde yo vivía por aquel entonces. Después del acto, donde todo el mundo salió maravillado, en la tertulia posterior surgió la invitación a que viniera a ofrecernos un recital de poesía. Y así lo hizo. Nos propuso compartir lectura con Jesús Lizano y ambos nos deleitaron semanas más tarde con una memorable lectura. Pepe, con su voz algo rota, con su maestría, con la expresividad de sus versos, nos acercó a la esencia de la paradoja de vivir, nos congració con la vida, nos invitó a maravillarnos por las grandes y en especial por las pequeñas cosas. Jesús, con su voz enérgica, con sus aspavientos, nos llevó hasta los mismos límites libertarios de la anarquía. Fue un acto inolvidable. En la cena posterior, sobre una servilleta de papel, Jesús y Pepe compusieron un soneto a la limón. Un juego, una práctica que, según me contaron, solían hacer cuando coincidían en cenas como aquella. No sé qué fue de aquella servilleta. Quizá duerma en un cajón o entre las páginas de un libro esperando que alguien la descubra un día. Y dada la simpatía mutua generada entre Pepe y algunos miembros de aquel fórum cultural, le invitamos a acompañarnos en la cena de entrega de los premios literarios Ciutat de Sant Andreu de la Barca. Para mí fue un lujo durante algunos años ir a buscar a Pepe a su casa y llevarle a su casa después de la entrega de premios. Qué grandes momentos de charlas, de confidencias, de análisis críticos, etcétera, etcétera, que vivimos en aquellos trayectos en coche. Qué corto se me hacía el viaje en su compañía, qué largo cuando viajaba solo. Pepe, además de su inmensa sabiduría, de todas las vivencias acumuladas, es un gran conversador y una cosa muy importante, sabe expresar sus conocimientos de una manera amena, próxima, cercana, con sencillez, con humildad. Cuestión esta que, según con quien te encuentres, por no muy común, escasa. Cuando acompañé a Pepe en el 2014 a dar un recital en Alcañiz, después del acto, se me acercó el poeta José Manuel Soriano de Gracia y me dijo, con efusividad, ¡qué grande es Pepe! No solo es grande como poeta, es grande como persona, es grande por su humildad. Porque con Pepe todo fluye natural, espontáneo, como surgen las cosas cuando entablan conversación los amigos. Sobre la amistad, aunque ya he ido hablando sobre ella, ahondaré un poco más dentro de unos párrafos o quizá en el siguiente. En aquel viaje, en el que me comentó algunas anécdotas muy jugosas que no desvelaré, prometí no hacerlo y no aparecen en sus memorias corredor de fondo, por lo tanto, más razón para que queden en la complicidad de dos buenos amigos, tuvimos la oportunidad de recorrer el Matarraña y recalar en Calaceite, donde visitamos al poeta Antoni Marí y donde Pepe, emocionado, nos habló del homenaje que recibió Ángel Crespo allí, en Calaceite, donde está enterrado. Con Pepe, a lo largo del tiempo, he descubierto que solo se pueden ser dos cosas, o amigo de él, o muy amigo de él. Tuve la ocasión, en ese mismo viaje, de ver el reencuentro de Pepe con un gran periodista aragonés, Darío Vidal, con quien no se veía desde hacía más de 20 años. La efusividad de ambos en el abrazo, si la intensidad de los abrazos puede medirse con la escala de Richter, os aseguro que fue de 7, la máxima. Así de grande es la palabra amigo cuando se trata de Pepe Corredor Mateos. Un viernes por la tarde, cuando me estaba preparando para salir de casa y con otros compañeros dar el pregón de fiestas de la fiesta mayor de Sant Andreu de la Barca, suena el teléfono. Me llaman de Valdepeñas, en relación al premio de poesía Juan Alcaide. Le vamos a pasar con el presidente del jurado, que quiere felicitarle, me dicen. 2 segundos después, al otro lado, la voz de Pepe.
José Luis, qué alegría me he llevado cuando al abrir la plica han dicho tu nombre. Nos ha encantado el libro. El domingo hay un acto con Juan Carlos Mestre y será público el acta del jurado. ¿Podrás venir? El sábado por la tarde estaba allí, en Valdepeñas, muy cerca de Alcázar de San Juan, su ciudad natal. ¿Cómo no voy a recordar ese premio con cariño? Aquel rato de tertulia con Pepe, al que, afortunado yo, también se sumó otro gran poeta, Javier Lostalé. Para dar un pequeño ejemplo del buen sentido del humor de Pepe, de su fina ironía, quisiera comentaros un pequeño recuerdo del acto de la entrega de la medalla de oro de la ciudad de Barcelona. Durante el acto, el entonces alcalde Joan Clos estuvo leyendo el currículum de Pepe. No os mentiré si os digo que estuvo más de 10 minutos leyéndolo. Acabada la ceremonia durante el Piscolabis, me acerqué a Pepe para felicitarle y para comentarle que me había quedado abrumado por el inmenso y espléndido currículum. A lo que Pepe me contestó: muy largo, ¿verdad? Muy largo, ¿verdad? Te he de confesar que hubo un momento en el que llegué a pensar que estaban hablando de otro. Y volviendo, reincidiendo en el tema de la amistad, hubo un momento que guardo a fuego en el corazón. En uno de aquellos viajes ya mencionados de San Andreu de la Barca a Barcelona, le pregunté a Pepe si lo había pasado bien, pues no queríamos molestarle ni que se sintiera obligado a venir a aquellas cenas. Y me contestó: no, José Luis, yo vengo a vuestras cenas encantado, porque me siento como uno más de vosotros, uno más en la mesa. En otros lugares me tratan de una manera más distante y protocolaria, en cambio con vosotros me siento como un amigo más. Que una persona con la trayectoria, con el bagaje, con el reconocimiento nacional e internacional de Pepe te diga: con vosotros me siento como un amigo más, me llegó hasta lo más hondo del corazón. Y si tocamos un poco el tema literario, en una de aquellas cenas, posiblemente Pepe y yo hemos pasado más tiempo juntos que de pie, o sea, sentados que de pie, me comentó que iba a publicar un libro titulado El don de la ignorancia. Me encantó el título y meses después me maravillaron los poemas del libro. Le comenté que me había encantado el poema que empieza: cómo resbala el sol sobre las hojas. Y me dijo: ¿sabes? Este poema lo escribí después de acompañar a mi mujer a una visita médica. Ellos hablaban sobre los resultados de una analítica y yo, durante unos segundos, me ausenté de la conversación mirando por la ventana. Y de lo que vi, de lo que pensé con aquella imagen, nació el poema. Creo que eso da una perfecta definición de la personalidad de Pepe. Una persona que le gusta pasear disfrutando del paisaje, observándolo y fijándose en los pequeños detalles y principalmente maravillándose de este extraño milagro de vivir y de estar vivos. Y no me extiendo más. Me han sucedido cosas espléndidas en mi vida, cosas que, mirándolas a través del prisma del tiempo, hacen que me sienta orgulloso y afortunado. Conocer a Pepe, ser su amigo, es una de estas cosas. Gracias, Pepe, por todo lo que nos has dado a nivel humano y profesional. Gracias por tu poesía y, sobre todo, gracias por ser como eres. Tú posees el verdadero don de la amistad en la poesía. Bueno, decía José Luis que era el menos académico, pero es que no, que el menos académico que soy yo. Porque encima no voy a hablar de Pepe, encima, somos más... Hola. Oye, que esto no sé cómo va. Tú hablas normal. Mira, yo tengo muchos defectos, pero entre ellos es que corro leyendo y vocalizo mal. Así que tú que me apareces me dices, Felipe, Tú tranquilo, relájate. hasta aquí. Bueno, después de Alejandro Ducamusco, de José María, de Carmen Plaza, que será Carmen Plaza aparte, ¿eh? De Bonet, ¿qué voy a decir yo, pobre de mí? Pues no voy a hablar de Pepe, mira por dónde. Voy a hablar de un amigo de él.
Bueno, de todas maneras, como introducción voy a leer una entrevista que he leído por ahí que me ha gustado mucho, porque hay muchísimas cosas de Pepe en internet, de una entrevista que se publicó en 2008. Dice, en su singularidad, Corredor Mateo atalaya las calles de Barcelona, artística y literaria, desde hace casi 60 años. Hace más, porque esto está en el 2008, ¿no? Pero bueno, testigo amable y protagonista entusiasta de su plural circulación. Nadie como él podría explicar el latido de la creación de la capital catalana, desde Guinovar, quedaros con ese nombre, Guinovar, Espriu o Solizano, a los que admira como lector y crítico de arte, hasta aquellos autores que han gozado de una mayor atención académica. Corredor Mateo conoce los vehículos y las esquinas de esta ciudad de arte y de la poesía. En cuanto a su propia obra, late al compás de sus paseos urbanos, pero también de sus recuerdos en otras llanuras, y anda con el ritmo del peatón que vuelve a casa, pero también con la respiración de quien peregrina por las tierras que nos alcanzan. Una rara avis que bucea y procura interpretar el lenguaje de pez que escucha, el de la lluvia, al fin y al cabo, pez, pájaro, árbol, nada ajeno a la condición humana que es y sabe en su ignorar. Bueno, esto lo publicó Jaume Pont y José María Salvaldaura en 2008. Me ha gustado mucho porque es un poco diferente a lo que he encontrado por ahí. Bueno, yo Corredor Mateo lo he conocido siempre aquí en el laberinto. Sus amigos le dicen Pepe Corredor. Tú ya lo sabes, Pepe Corredor. Bueno, y yo cuando él venía al laberinto, que era las tertulias nuestras, yo siempre me pasaba por la librería con la vana esperanza de encontrar algún libro de poesía que me gustara. Puedo deciros que el 99% de las veces me iba de vacío, porque la verdad, con lo que se escribe hoy en día, no tengo que decir lo que se escribe hoy en día, ¿no? Pero un día me enteré el antiguo Beltrán, que se ha transmutado para amar en Casa del Libro, porque en la Casa del Libro igual podía vender cebollas, que podía vender pepinos, los libros ni los quieren, la poesía la tienen allí castigada, no sé si habéis dado cuenta, cada vez la reducen más y la tienen castigada la Casa del Libro. El antiguo Beltrán tenía una sección de poesía como Dios manda, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando ya me iba de vacío, vi el libro tuyo sin ruido. Me lo guardé en el Macuto, un Macuto que llevo siempre, y cuando iba en el tren, que yo vivo en Castelldefels, lo ojeé. Entonces me emocioné profundamente, porque hablaba de un... No voy a darme el postín de decir que era amigo mío, pero sí lo conocí mucho, Guinovar. Yo sé Guinovar. Le bastaba una rama o una hoja, un puñado de tierra, un objeto cualquiera, y con la delicadeza que parecía furia le daba nueva vida. Aquí vivió y murió, sabiendo que no somos sino brillo instantáneo, que puede hacernos eternos, pero le sigue viendo, develando colores cuya luz apagaba la sombra. A Castelldefels desde el tren, a Josep Guinovar, in memoria. Bueno, recordé a nuestro pintor tristemente desaparecido, y no pude por menos que emocionarme y constatar qué pronto llega la muerte y qué pronto y fácil es el olvido. Desde su desaparición cayó en Castelldefels en el olvido más absoluto. Guinovar es un personaje que de entrada no era simpático, de entrada. Después, como dice los anuncios de Colonia, en la proximidad era otra cosa, ¿no? No era un personaje mediático y la gente rápidamente lo olvidó. Tenía un aspecto muy hosco, era poco hablador, no saludaba por la calle nunca, pero cuando te aproximaba era sencillo y generoso. Tuve la suerte de compartir clases con él en la Casa de Cultura, donde tenía un grupo de pintura y yo intentaba formar el grupo Alga. Estamos en la época estimulante de la transición, donde todo era bastante más sencillo y agradecido que ahora. Bueno, en la hoja si quieren. En los descansos coincidíamos en los pasillos. Un día en un folio hizo un dibujo y puso «Algún amic Felipe» y me lo dio. Doblé la hoja emocionado, lo metí en un libro que llevaba en la mano. Aquellas clases terminaron, él se fue antes un poco cansado, ya que la gente, como era el personaje mediático y famoso en aquel tiempo, todo el mundo le pedía colaboraciones, se llegó a cansar. Dice, Felipe, la gente me ha echado de aquí. Él venía a las clases con su tiempo, gratuitamente, pero la gente lo cansó. Le pedían tantos favores. Vamos a inaugurar el local de vecinos de Vistalegre.
vamos a inaugurar el club de fútbol. Al final López se cansó y se fue, vivía en una zona que ahora está súper poblada, pero entonces vivía al sol, entre medio de pinos, ¿no? Después ya le perdí un poco la pista, lo veía por la calle, apenas un saludo, porque en ese aspecto él por la calle era poco hablador, y murió en 2007, relativamente joven. 80 años al no superar un infarto. Yo por aquel entonces pertenecía a una cosa, y digo una cosa entre comillas, porque nunca he sabido para lo que servía, como a veces no usan los políticos, personas como mí, que son un poco inocentes, se llama Consell de Cultura. Pero no pintábamos nada, solamente éramos consultivos, pero nunca ejecutivos. Alguien propuso, lamento no haber sido yo, que poner el nombre de Josep Guinovar a un colegio que estaba en un paraje muy bonito, se llama Can Americ. Es un lugar que no saben qué hacer con él, el ayuntamiento, precioso, es una antigua pedrera y, bueno, no saben qué hacer. Ha tenido 40.000 usos y aquello está abandonado. Pero el pasaje es muy bonito. Allí van a abrir un colegio y alguien propuso poner el nombre de Josep Guinovar. Entonces, la gente que estamos allí, por supuesto que todos dijimos que sí. Ese pasaje lo han preservado, no lo han construido allí pisos, porque han descubierto la cova del rinoceronte con un vestigio de rinoceronte de hace 160.000 años. Bueno, al poner el nombre de Josep Guinovar al colegio, al menos perdurará en el recuerdo, aunque algunos alumnos no sabemos muy bien de quién se trata. Hoy a ese colegio, que se inauguró en 2012, van Lua y Galita, son mis nietas. Mis nietas morunas, pues tengo 2 nietas morunas y 2 japoneses. Estas son las morunas que tengo cerca, ¿no? Y le explico, yo saco pecho, digo, este señor lo conocí yo, era amigo mío, no era amigo mío, era conocido mío. Y las chicas, a veces le llevo a ver su obra, que la entiende mejor que yo, la obra de Guinovar, las niños, mejor que yo la de Guinovar, según cómo te descontrola mucho, ¿no? Bueno, ¿sabéis esa clase de idiotas que dice, mira, perdonadme la frase, dice, hay 2 gilipollas, el que presta un libro y el que lo devuelve. El dibujo de Guinovar lo metí en el libro y lo he perdido. Lo presté a alguien y no me lo ha devuelto. Ni olvido ni perdón. Ni olvido ni perdón. Y luego para que veáis, digamos, los libros que le ha dedicado Pepe Corrado a Guinovar, he sacado algunas obras de él. Guinovar, El arte en libertad, Barcelona, Polígrafa, 1981, España, la Bienal de Venecia, con Guillo Doble, Toledo, Joan Magua, José Ignacio Corredor Mateo, etc. Esto fue Ministerio de Asuntos Exteriores en 1982. Guinovar, Corredor Mateo, publicado por Banco Zaragozano, 1993. Josep Guinovar, publicado por Sala Robeira, en 1994. Guinovar, Corredor Mateo, publicado en Burgos, 1998. Guinovar, obra de 1948 a 2002. Esto fue publicado en 2002. Guinovar, Corredor Mateo, José Manuel Bonet, etc., publicado en La Pedrera, Fundación La Caja de Cataluña, y luego está, no encontré más, supongo que habrá más cosas, Guinovar, Viena Ediciones en 2007. Bueno, pues para mí fue una satisfacción encontrar tu poema yendo en el tren, como tú pasaste un día y te acordaste de Guinovar. Y bueno, esa amistad que unía y esa persona que era tan osca, que tú sabes que de entrada te echaba para atrás, lo humano, lo sencillo que era luego, cuando te acercabas a él, ¿no? Hay que acercarse a las personas y romper un poco ese estigma que tiene de antipático. Porque tienes fama de antipático en Castelldefels, ¿no? Pero mira, luego de la clase gratuita, la gente le pedía favores por todas partes hasta que lo cansaron. Bueno, pues ya está, no tengo más que decirte. Muchas gracias. Si alguno de vosotros tiene mi libro, por favor, lo quiero. Le he disto, he puesto hasta un anuncio por Facebook, nada. Quien sea se ha quedado con mi libro. Igual el dibujo está igual la roto. Esos garabatos que así que no va, ¿no? Igual a tirar a la basura.